And I now give the floor to the representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, la falta de resolución de la cuestión de Palestina se encuentra en el centro de la situación en el Medio Oriente, a lo cual se suma el imperante ciclo de impunidad que no ha hecho sino envalentonar a la potencia ocupante para seguir desafiando a este órgano y mostrando su desprecio por el derecho internacional. Lamentablemente, el genocidio en curso en la Franja de Gaza, que ha cobrado la vida de más de 46.600 civiles inocentes, entre ellos mujeres y niños, una cifra que muy probablemente sea incluso superior en un 40%, según un estudio publicado recientemente, y más de 110.000 heridos, la inmensa mayoría también civiles, no ha sido suficiente para persuadir a quienes todavía hoy siguen proporcionando a Israel los medios necesarios para continuar con sus políticas y prácticas criminales en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos de América, miembro permanente del Consejo de Seguridad, que ponga a un lado sus cálculos políticos, teniendo en cuenta que ha sido justamente eso lo que ha mantenido a este órgano rehén de una parálisis que, entre otras cosas, ha envalentonado a Israel para continuar con sus políticas de apartheid y el exterminio contra el pueblo palestino. Señor presidente, estamos conscientes del acuerdo de cese al fuego alcanzado recientemente y esperamos que su plena implementación por ambas partes sea un paso importante práctico hacia la estabilización a largo plazo de la situación en el territorio palestino ocupado, incluyendo en la ribera occidental, Jerusalén del Este y en la Franja de Gaza, y que esto permita crear las condiciones necesarias para garantizar el acceso humanitario sin trabas, de forma coherente, segura y a escala, a quienes desesperadamente lo necesitan, así como para mejorar la situación en la región del Medio Oriente como un todo y a resolver de manera justa y de una vez por todas la cuestión de Palestina. Sin embargo, esto no exime a este órgano de sus responsabilidades. De allí que reiteramos que este Consejo de Seguridad debe asumir sus responsabilidades, incluso sobre la base de las disposiciones pertinentes del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, y que debe también velar porque sus resoluciones sobre la cuestión de Palestina sean respetadas e implementadas plenamente. Señor presidente, aprovechamos esta oportunidad para hacer hincapié en el papel indispensable del UNRWA en el cercano Oriente para garantizar los servicios básicos a los refugiados de Palestina, frente a la catastrófica situación en Gaza, y reafirmamos la necesidad de garantizar el apoyo político y financiero necesario para que dicho organismo pueda llevar a cabo sus operaciones vitales como una columna vertebral del esfuerzo humanitario internacional en Gaza y de conformidad con su mandato en el resto del territorio palestino ocupado, incluyendo en Jerusalén Oriental y en los otros campos de operación de la región. Enfatizamos la necesidad de realizar esfuerzos serios y urgentes para poner fin a las medidas de Israel dirigidas a desmantelar al UNRWA e impedir su asistencia para salvar vidas. Del mismo modo, hacemos hincapié en la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos internacionales para avanzar de manera efectiva e inmediata en un muy necesario proceso de rendición de cuentas por todos los crímenes de guerra cometidos por Israel, la potencia ocupante, contra los pueblos de Palestina, el Líbano y otras naciones, en el que se espera que todos los mecanismos pertinentes de la justicia internacional desempeñen un papel responsable, con miras a poner fin al imperante ciclo de impunidad que no ha hecho sino envalentonar a Israel para perpetuar en el tiempo sus políticas y prácticas criminales contra los pueblos de la región, más gravemente contra el pueblo palestino, durante más de 76 años desde el inicio de la Nakba. En este sentido, reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas efectivas y concretas para compeler a Israel, la potencia ocupante, a adherirse al derecho internacional, incluso mediante la denuncia continua del doble rasero y la selectividad imperantes en la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario,
y advirtiendo que este doble rasero socava gravemente la credibilidad de los estados que insisten en proteger las acciones ilegales y criminales de Israel, así como la legitimidad de las instituciones multilaterales. En este contexto, aprovechamos también para hacer un llamado a los miembros responsables de la comunidad internacional a que emprendan acciones urgentes y adopten de manera decisiva todas las medidas necesarias destinadas a impedir los intentos sistemáticos encaminados a socavar, incluso por la fuerza y mediante el recurso a colonos ilegales, la viabilidad del Estado de Palestina, en particular a la luz de las crecientes amenazas de Israel de anexionarse la ribera occidental. Recordamos la conclusión de la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del 19 de julio del 2024, que hemos acogido con satisfacción y que señala que, cito, el abuso sostenido por parte de Israel de su posición como potencia ocupante mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado sea ilegal. Fin de la cita. Señor presidente, reiteramos que el establecimiento de una paz justa e integral en el Medio Oriente, como un todo, exige la retirada de Israel de todos los territorios árabes ocupados, incluido el Golán árabe sirio ocupado y el Líbano, así como la aplicación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular las resoluciones 242, 338 y 497 del Consejo de Seguridad, que reafirmaron que la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, y que la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración en el Golán sirio ocupado es nula, carece de validez y no tiene efecto jurídico internacional. Además, aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestra grave preocupación por los continuos intentos de Israel, la potencia ocupante, de inflamar y hacer estallar todo el Medio Oriente, tal como lo demuestran, entre otras cosas, sus reiteradas y graves violaciones del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, junto con su deliberada escalada de violencia, sus continuas provocaciones y violaciones contra la soberanía, la integridad territorial, la estabilidad y la seguridad de los países de la región. Llamamos una vez más a quienes puedan tener alguna influencia, que exijan a Israel, la potencia ocupante, actuar con moderación y desistir de sus políticas y planes agresivos para ampliar el conflicto y generar un efecto de desbordamiento, consciente de las posibles consecuencias devastadoras para el bienestar de pueblos enteros y para la paz, la estabilidad y la seguridad de la región del Medio Oriente e incluso más allá. No obstante lo anterior, acogemos con satisfacción el acuerdo de cese de hostilidades entre Israel y el Líbano del pasado 26 de noviembre de 2024 y exigimos su plena implementación por ambas partes, con el apoyo del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Líbano y de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, en consonancia con sus respectivos mandatos, así como la Resolución 1701. Sin embargo, debemos expresar nuestra seria preocupación por las numerosas violaciones a dicho alto al fuego por parte de Israel y llamamos al cese de todas las violaciones del acuerdo, al tiempo que recordamos que las fuerzas de mantenimiento de la paz nunca deben ser objeto de ataques. Asimismo, recordamos que, según el acuerdo alcanzado, Israel debe retirar sus fuerzas de forma gradual hacia el sur de la línea azul antes del próximo 26 de enero, paralelamente al despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas. Reafirmamos en este contexto nuestro firme apoyo a la integridad territorial, de la soberanía política y la independencia del Líbano. E instamos a Israel a que respete el calendario acordado y cese sin demora su ocupación de los territorios libaneses. Señor presidente, concluimos haciendo hincapié en la necesidad de trabajar juntos con determinación para garantizar que de una vez por todas podamos poner fin a la ocupación ilegal israelí, que de una vez por todas podamos admitir al Estado de Palestina
como Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Que de una vez por todas podamos lograr la independencia del Estado de Palestina con Jerusalén Oriental, Al-Quds, Al-Sharif como su capital. Que de una vez por todas podamos hacer realidad los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación y la libertad, y podamos lograr una solución justa, integral y duradera a la cuestión de Palestina en todos sus aspectos, incluida la difícil situación de los refugiados palestinos y la realización de su derecho al retorno de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas sobre la base de la solución de los dos Estados. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of the Bolivarian Republic of Venezuela.